Había alguien ayer de Muñoz, no sé si ya esté presente, de apellido Muñoz. Bueno, comienza, por favor. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, les voy a presentar entonces el tema de insuficiencia respiratoria neonatal. Ok. Bueno, como tal, esta insuficiencia respiratoria entendámosla como la incapacidad del organismo para mantener una oxigenación y eliminación de dióxido de carbono. Se calcula que entre el 5 al 10% de los neonatos pues tienen algún problema pulmonar. Dentro de los más frecuentes tenemos al síndrome de dificultad respiratoria, al síndrome de aspiración de meconio, neumonía perinatal y taquipnea transitoria del recién nacido. Al igual, bueno, menos frecuentes es la apnea recurrente, hipertensión pulmonar persistente, el barotrauma y la atelectasia post-extubación. Bueno, estos son como que los más frecuentes dentro de la atención neonatal. Sin embargo, hay otros padecimientos que, bueno, son diferentes de los pulmonares y que pueden manifestarse por signos de insuficiencia respiratoria y incluso pues alterar el cambio gaseoso, los cuales pueden ser de tipo cardíaco, como una anomalía congénita, insuficiencia cardíaca o choque, de tipo hematológico como anemia o policitemia, metabólicos como hipotermia o hipoglucemia y neurológicos como una encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia perintraverticular, depresión por drogas o incluso, bueno, padecimientos más graves como una miastenia gravis. Empecemos con la taquipnea transitoria del recién nacido. ¿No se Bueno, te está moviendo tu diapositivas? Está en la primera. bueno, la proyecto así ya ven cómo cambia, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos a la taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, esta se debe a un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar. Se va a manifestar desde el nacimiento por una polipnea mayor de 80 latidos por minuto con signos moderados o leves de dificultad respiratoria. Bueno, es un padecimiento como tal autolimitado y de comportamiento clínico benigno, que bueno, va a remitir la mayoría de las veces. Dentro de los factores de riesgo tenemos dos, que son los antecedentes maternos o ambientales y propiamente del recién nacido. Dentro de los maternos, bueno, en su presentación parece influir la falta del trabajo de parto o bien uno prolongado, el cual pues va a fallar y eventualmente va a terminar en una cesárea. Esto se debe principalmente a una administración excesiva de líquidos hipotónicos a la madre, que pueden como tal pasar al feto, disminuyendo su gradiente osmótico y por consiguiente la reabsorción del líquido pulmonar. En cuanto al recién nacido, bueno, se encuentran un parto precipitado, recién nacido a término o casi a término, que sea de sexo masculino y bueno, como ya les mencionaba, un trabajo de parto ausente o prolongado y bueno, que presente una asfixia perinatal. Ahora, dentro de la fisiopatología, tenemos que durante el embarazo, bueno, el epitelio pulmonar es activo secretor de cloruro y líquidos hacia los alvéolos. Durante el trabajo de parto va a haber un incremento de catecolaminas y corticoides, los cuales pues van a estimular los canales epiteliales de sodio. Esto, bueno, nos va a desembocar que en el momento del nacimiento se tenga que reabsorber sodio y el líquido pulmonar hacia lo que sería la circulación venosa pulmonar, perdón. Sin embargo,
bueno, este mecanismo se ve alterado debido a que la presión de oxígeno se va a ver incrementada, producido por las primeras ventilaciones. Y a consecuencia, pues va a presentarse una vasodilatación capilar. Al no reabsorberse este líquido, bueno, esto se debe a una falla en una bomba de sodio cloruro. Los alvéolos van a permanecer húmedos y van a retener el líquido, lo cual va a comprometer el líquido intergaseoso, el intercambio gaseoso, y va a favorecer la hipoxemia, ocasionando que se produzca un edema intersticial y disminuya la distensibilidad del pulmón, provocando una taquipnea compensatoria y un colapso parcial bronquiolar, que se va a ver manifestado como un atrapamiento aéreo. Ahora, nuestro cuadro clínico pues va a estar dado por una taquipnea, que es una frecuencia respiratoria mayor a 60, dificultad respiratoria ya sea leve a moderada, cianosis, un triage intercostal, mayor diámetro anteroposterior del tórax, aleteo nasal, la saturación de oxígeno va a ser menor al 88%, y bueno, a la auscultación pues va a ser una ventilación normal sin ruidos agregados. El diagnóstico principalmente se da por la radiografía de tórax, el cual nos va a mostrar un atrapamiento aéreo. Va a encontrarse como tal una rectificación de los arcos costales, la herniación del parénquima pulmonar, hiperclaridad pulmonar y aumento del esfuerzo intercostal, junto con un aplanamiento del diafragma. Se va a encontrar también signos de una ciruritis, incremento del diámetro anteroposterior, una congestión pariliar simétrica y una cardiomegalia aparente. Otro estudio auxiliar que nos ayuda bastante es la gasometría, la cual pues nos va a demostrar una acidosis respiratoria compensada con la presión de dióxido de carbono aumentada, una hipoxemia dada por una presión parcial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, hipercapnia y una fracción inspiratoria de oxígeno mayor al 60%. Y bueno, al momento de utilizar la oximetría de pulso, lo adecuado es que estuviera entre 90 y 92%. Y en función de esto es nuestro tratamiento. Por lo general solamente es de soporte y observación y va a estar dado por el uso de oxígeno suplementario para poder mantener los niveles de saturación de oxígeno pues en porcentajes adecuados. Como tal, en algunos casos se va a indicar la ventilación positiva. En casos que no haya una remisión en las primeras 48 hasta 72 horas, se ve aumentada la dificultad respiratoria y que la saturación de oxígeno no incremente pues por arriba del 88%. Y en el caso de una ventilación cefálica, en nuestra escala de Silverman, pues cuando se encuentre mayor a 5, una saturación de oxígeno menor al 88%, aún con la presión positiva. Y cuando no exista la mejoría dentro de las 24 hasta 72 horas y se presente una acidosis respiratoria mixta. Bueno, entonces no se recomienda como tal el uso de medicamentos, ya que no existe una evidencia suficiente de su eficacia y seguridad en recién nacidos, por lo cual pues va a estar dado principalmente en la indicación en cuanto al medio de alimentación y se va a indicar según el estado en el momento del nacimiento. La succión se va a indicar cuando nuestra frecuencia respiratoria esté de 60 a 80, una dificultad respiratoria ausente y un Silverman mayor a 3. La sonda orogástrica con una frecuencia respiratoria mayor a 80, Silverman mayor a 3, y cuando el paciente durante la succión presente cianosis, aumento de dificultad respiratoria, una baja saturación de oxígeno y que se recupera al suspender como tal la succión. Y en caso, pues el ayuno, cuando la frecuencia respiratoria se encuentra mayor a 80 y igualmente el Silverman mayor a 3.
El diagnóstico diferencial de este cuadro se va a hacer después de 72 horas si es que la taquipnea no remite o incremente. Y bueno, ¿cuáles son los más comunes? Neumonía, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar persistente, síndrome de fuga de aire y hemorragia pulmonar. Ahora, nuestro segundo cuadro más frecuente es la enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, el cual pues está dado por casi exclusivamente en recién nacidos prematuros debido fundamentalmente a que existe un déficit del surfactante relacionado a la inmadurez pulmonar. En cuanto a su epidemiología, bueno, la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y peso al nacer. Se va a presentar del 70 al 93% en menores de 28 semanas, del 15 al 30 de 32 a 36 semanas, y es muy raro que en mayores de 37 semanas pues se presente. De igual manera, en recién nacidos término es muy inusual que se presente, por lo general está relacionado a un déficit de proteínas, lo cual está dado por factores genéticos. Dentro de los factores de riesgo, pues como ya les mencionaba, la prematurez, que nuestra madre pues padezca de diabetes, que sea una gestación multifetal, bueno, que haya cierto grado de que nuestro neonato nazca con asfixia y bueno, como tal, igual que la madre padezca de enfermedades crónicas ya subyacentes. Entonces, como les mencionaba, aquí el principal factor va a estar dado por el surfactante, recordando que este es un compuesto formado por fosfolípidos del 70 al 80%, lípidos neutros del 10% y el 10% restante son proteínas y su función principal pues está dada por disminuir la tensión superficial, lo cual pues va a evitar el colapso alveolar y va a permitir el establecimiento de la capacidad funcional residual. Entonces, bueno, el surfactante se produce y se almacena y se secreta y es reciclado por los neumocitos tipo 2. En el neonato pretérmino la producción va a estar limitada y sus almacenes pues van a disminuir rápidamente al nacer. Desde el punto de vista de la inmadurez anatómica en el pretérmino, los alvéolos terminales pues no están lo suficientemente desarrollados, lo que junto con el mesénquima grueso de la interfase alveolo-capilar pues van a dificultar mucho el intercambio gaseoso. Entonces, bueno, de aquí la fisiopatología. Tenemos una deficiencia del surfactante, lo cual va a desencadenar que tengamos un pulmón colapsable al final de la expiración, que disminuya el volumen pulmonar y el compliance, provocando una alteración en la relación ventilación-perfusión, lo cual pues nos va a dar un valor de 0, lo cual se le va a denominar el efecto Shunt. Y esto nos va a desembocar en una hipoxemia, hipercapnia y pues una acidosis. Okay, ahora el cuadro clínico como tal, pues va a ser un neonato pretérmino con dificultad respiratoria generalmente al nacer, lo cual se va a presentar desde minutos hasta horas. La máxima dificultad se va a hacer presente a las 48 horas y puede incluso comenzar a mejorar sin tratamiento. Ahora el cuadro clínico, bueno, va a ser una dificultad respiratoria, quejido expiratorio, retracciones tanto inter como subcostales, presencia de cianosis, aleteo nasal. Y bueno, en el caso de la cianosis va a ser progresiva y refractaria al tratamiento con oxígeno. El diagnóstico, bueno, se va a realizar tanto de tipo clínico como auxiliar con estudios de imagen en el caso de la radiografía de tórax y con la medición de gases arteriales. En cuanto a la radiografía de tórax, bueno, vamos a ver una disminución del volumen pulmonar, muy importante, y infiltración reticonodular con broncograma aéreo de incluso de 6 a 12 horas.
Y bueno, en función de nuestra radiografía lo vamos a dividir en 4 grados. Como tal, esto va a estar dado por las características que presente como tal la imagen reticonodular, el broncograma aéreo, la silueta cardíaca y las radiolucidez pulmonar. Como lo vemos aquí, bueno, en el grado 1, la imagen reticonodular va a ser fina, casi imperceptible. El broncograma aéreo va a ser discreto y no va a sobrepasar como tal la silueta cardíaca. Esta a su vez va a estar conservada y la radiolucidez pulmonar de igual forma lo va a estar. En comparación de un grado 3, bueno, la imagen va a estar confluente, va a haber una ocupación de los bronquios de segundo y tercer orden. El broncograma aéreo va a sobrepasar completamente la silueta cardíaca y esta se va a encontrar, bueno, disminuida, pero aún ligeramente distinguible. Sin embargo, la radiolucidez pulmonar pues va a estar muy disminuida. Entonces, bueno, aquí vemos el de grado 1. Como ven, algunas estructuras aún, bueno, son perceptibles. Aquí en la de grado 2, pues la imagen reticonodular pues va a todo lo que es el campo pulmonar. La silueta cardíaca aún se encuentra conservada, sin embargo, bueno, la radiolucidez va a estar ligeramente disminuida. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba del grado 3. O sea, la silueta cardíaca pues ya casi no se ve, o sea, está ligeramente perceptible. La radiolucidez pulmonar pues definitivamente está muy disminuida. Y pues el broncograma aéreo ya sobrepasó como tal la silueta cardíaca. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos que se va a proporcionar reanimación neonatal, aporte sustitutivo del surfactante, oxígeno y ventilación con presión positiva. Entonces, bueno, nuestros objetivos van a ser mantener tanto temperatura, volumen y hematocrito, aportar continuamente pues, volumen hídrico, calórico e hidroelectrolítico, en que, bueno, se va a recurrir a la sedación en caso de requerirse la ventilación mecánica. El uso del surfactante siempre se debe de administrar lo más pronto posible y obviamente el apoyo ventilatorio. En el caso del surfactante, bueno, puede ser tipo tratamiento profiláctico, esto preferiblemente dentro de los 15 minutos después de nacer y por lo general, pues esto se presenta en neonatos menores a 27 semanas o menores a 30 semanas que requieran intubación orotraqueal al nacimiento. Y el tratamiento de rescate va a ser bueno, ideal en las primeras 8 horas de vida. ¿Y en qué pacientes se va a requerir? Bueno, en los que no se cumplió como tal el primer paso de profilaxis y muestran una clínica compatible. Y bueno, tenemos al surfactante en 3 presentaciones. Existe una porción en el líquido amniótico que es el surfactante natural, pero es poco útil, realmente no se usa por lo general. Los más empleados son el natural modificado, que va a provenir de especies homólogas, y sus ventajas es que pues, nos va a proporcionar mayor disponibilidad, que puede ser el bovino o porcino, o el tensioactivo artificial, que es el Exosur. Como tal, la dosis pues no está establecida claramente, pero por lo general es una dosis única. Y en caso de que se requiera una segunda dosis, va a ser cuando no presente una mejoría nuestro paciente y precisa de una fracción de inspiración de oxígeno mayor a 0.3 litros en 7 minutos, y esta se debe repetir de 6 a 12 horas tras la primera dosis. En caso de no haber mejoría, pues se debe de plantear otro diagnóstico, como una posible hipoplasia pulmonar. Bueno, en cuanto a la ventilación, pues tenemos que debe ser un oxígeno de caliente o húmedo, suficiente para mantener valores tanto de la presión parcial de oxígeno entre 40 y 70 y una saturación de 85 a 95%.
Si no se logra con concentraciones de oxígeno, estos porcentajes pues ya se recurre a la ventilación por presión positiva. Esto mediante una cánula nasal de 5 a 10 centímetros de agua. Las complicaciones más frecuentes pues son de tipo agudo y crónico. Las agudas se encuentran la ruptura alveolar, infecciones, hemorragias pulmonares o enterocolitis necrotizante o perforación gastrointestinal. Y las crónicas pues son dadas por una displasia broncopulmonar, retinopatía de la prematuridad y alteraciones neurológicas, todo esto provocado por la prolongada exposición a la hipoxia. Y bueno, el pronóstico por lo general pues es bueno, ya que la mortalidad es menor del 10%. Se va a notar una mejoría con el uso de los corticoides antenatales y obviamente el agente tensoactivo. Gran parte de estos casos pues no reciben como tal un tratamiento y evolucionan hacia la mejoría espontáneamente cuando se encuentran en un grado leve. Es importante recalcar que como tal nuestro agente tensoactivo pues no va a disminuir la mortalidad. Va a disminuir la mortalidad, más no la morbilidad. Y bueno, el peso es un factor importante ya que se ha visto que recién nacidos mayores de 1.500 gramos al nacer pues son los que presentan mejores resultados. Sin embargo, aún así, el 80% de los casos presentan un peso inferior al mencionado, sin embargo, pues no presentan una secuela neurológica o mental importante. Y bueno, finalmente tenemos al síndrome de aspiración de meconio. Este va a consistir en la inhalación de líquido amniótico teñido de meconio intraútero o intraparto. Se va a caracterizar por la dificultad respiratoria en un recién nacido con antecedente de presencia de líquido amniótico meconial y cuyos síntomas pues no se le pueden atribuir a del 5 al 10% de los expuestos va a presentar este síndrome. Y bueno, está relacionado como tal con una madurez avanzada del sistema gastrointestinal. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos a la nulliparidad, un parto postérmino, que nuestro recién nacido se presenta con un peso mayor a los 4,5 kilos, presencia de meconio debajo de cuerdas vocales, Apgar bajo o bueno, inferior a los 7, y bueno, anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Y bueno, principalmente se ha visto que hay una incidencia mayor en la raza negra. También, si nuestra madre nuestra paciente en algún momento tuvo la presencia de una listerosis, bueno, es un factor bastante predisponente para que nuestro recién nacido de igual forma la padezca y se complica este síndrome. De igual forma, puede presentarse un episodio asfíctico previo en el recién nacido, diabetes materna, tabaquismo, oligodrapnios, restricción intrauterina del crecimiento y desórdenes cardiovasculares o hipertensivos, como la hipertensión materna, ya sea preeclampsia o la eclampsia. Ahora, nuestro líquido amniótico teñido de meconio puede ser primario o secundario. El primario pues va a estar relacionado a que como tal se rompieron las membranas y por lo general representa una madurez fetal. El secundario es como tal la transformación del color del líquido amniótico de claro a meconial durante el trabajo de parto, y esto usualmente se presenta cuando existe un sufrimiento fetal. Ahora, el meconio como tal, pues van a ser las primeras heces del bebé y van a estar compuestas por materiales ingeridos durante el tiempo en el que éste pasa en el útero.
Va a estar conformado por células epiteliales intestinales, el lanugo, el vermix gaseoso, moco, líquido amniótico, bilis, agua, citocinas, y su parte hidrofílica va a estar constituida por proteínas y pigmentos biliares y la parte hidrofóbica por los lípidos. Su pH va a ir de un 5 a 5.5 a 7. La consistencia va a ser viscosa, la coloración va a ser de verde a negro. Se va a encontrar por lo general desde la semana 10 a 16 de gestación en el hilo fetal. Sin embargo, es muy raro encontrarlo al nacimiento en menores de 34 semanas de gestación. Ahora, como tal, la fisiopatología, bueno, el fundamento va a estar dado por la obstrucción aguda de la vía aérea, por el meconio. Esto nos va a disminuir la distensibilidad pulmonar y va a desembocar finalmente en daño al parénquima. ¿Y cómo va a estar dado? Bueno, como tal, el meconio va a afectar la función de nuestro factor surfactante. Esto va a disminuir la protección del pulmón y va a desencadenar los factores proinflamatorios, provocando daño al endotelio. A su vez, se va a activar la cascada de la coagulación y del complemento, destruyendo endotelio y membrana basal. Esto a su vez va a provocar una fuga de proteínas plasmáticas, las cuales van a reaccionar con el meconio, generando especies reactivas de oxígeno y fosfolipasa 2, provocando el daño al parénquima y a los vasos. Ahora, bueno, nuestro cuadro clínico esta dificultad respiratoria va a estar acompañada o no de asfixia. El Apgar va a estar bajo a los 5 minutos. Por lo general, pues se recomienda tomar una gasometría del cordón, la cual pues va a encontrar alterada, o incluso se puede presentar en conjunto con una encefalopatía neonatal. Dentro de los 15 minutos del nacimiento hasta las primeras 12 horas se va a encontrar taquipnea o bradipnea, cianosis, aleteo nasal, retracción torácica, aumento del diámetro anteroposterior torácico y, bueno, rales y quejidos a la auscultación. De igual forma, en la exploración física vamos a ver teñimiento de uñas, cordón umbilical y tejido corneal de la piel de meconio. Las uñas por lo general van a ser largas y se va a presentar una descamación de la piel, lo cual pues, nos van a indicar una hipermadurez. En algunos casos pues puede presentarse infección como conjuntivitis o titis media y en casos mucho más graves sepsis. Ahora, bueno, esta escala de madurez la vamos a medir de acuerdo al sistema de Clifford, la cual la divide en 3 etapas. La primera está dada por piel arrugada, que se descama fácilmente, pero no está teñida por meconio. La etapa 2, bueno, el meconio va a teñir la piel, membranas placentarias y el cordón umbilical. Y la etapa, bueno, el feto y la placenta van a presentar una tinción amarillenta intensa, producto de la exposición prolongada al meconio durante varios días, mucho antes del nacimiento. Ahora, nuestro diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta antecedentes maternos, la presencia del síndrome de dificultad respiratoria, hallazgos radiológicos y pues el resultado que arroje nuestra gasometría. La radiografía de tórax por lo general nos va a presentar un patrón en panal de abeja, al igual que vamos a ver zonas algodonosas alternando con zonas hiperaireadas. Bueno, nuestro tratamiento va a ser principalmente pues de soporte. Vamos a administrar oxígeno para que nuestra saturación pues sea del 95%, al igual que se debe de aspirar como tal todo el meconio lo más antes posible, tanto en boca y faringe. Como tal, se debe introducir el tubo en tráquea y conectar a la fuente de aspiración.
y la forma en que se debe de sacar el meconio como tal es a medida que vamos retirando el tubo lentamente y se debe repetir pues las veces que se vea necesario hasta que ya no haya meconio o la frecuencia cardíaca pues indique una reanimación. Bueno, como tal, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos a corregir? Bueno, en primera debemos de tener una oxigenación adecuada. Se deben también corregir las alteraciones metabólicas y esto, bueno, mediante la colocación de catéteres umbilicales para checar la gasometría y tener a nuestro paciente bien monitoreado. Finalmente, bueno, se debe emplear una ventilación de alta frecuencia a aquellos que necesiten intubación. Y esto, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, el APGAR por lo general va a ser menor a 6 y bueno, para la indicación de aspiración intratraqueal, en el caso de presentar una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, de presión respiratoria y una hipotonía muy marcada. Las complicaciones que normalmente vamos a encontrar van a ser síndrome de fuga de aire, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar, displasia broncopulmonar y neumonías y atelectasias. Bueno, en cuanto a la prevención, pues se debe de tener una vigilancia fetal continua esto durante el embarazo y poder identificar como tal los factores de riesgo para evitar este cuadro. Si hay como tal riesgo, están de actividad uterina, se debe de referir a una cesárea inmediata para evitar como tal un sufrimiento fetal. Finalmente, bueno, si esto no se pudiese prever, lo adecuado es que se realice una aspiración orofaringea y traqueal antes de que nuestro neonato rompa en el llanto. Y bueno, finalmente nuestro pronóstico es bueno. Puede presentar incluso asma en tiempo posterior de su desarrollo. Sin embargo, pues va a depender de la magnitud del grado de asfixia y de la hipertensión pulmonar. Generalmente las secuelas que vamos a presentar pues van a estar directamente relacionadas con lesiones en el sistema nervioso central debido a al tiempo que nuestro paciente estuvo expuesto pues a la hipoxia. Y bueno, por mi parte esto sería todo. ¿Preguntas que tengan sobre los temas? En el temario, bueno, se mencionan las 3 más frecuentes y las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre ellas mismas. Sí, obviamente si se dan cuenta, pues en general es un poquito fácil hacer el diagnóstico diferencial porque en cada una de las 3 tienen características muy específicas. En el caso, por ejemplo, de el niño con enfermedad de membrana hialina, lo característico es que va a ser un pretérmino o un prematuro. Estamos hablando de bebés de menor de 35, 34 semanas que se pueden presentar. Claro que entre más prematuro sea este bebé, en 28, 29, 30 semanas, pues se va a presentar como tal esta enfermedad de membrana hialina. Los niños más o menos como de 34 o 35 semanas, dependiendo también a veces del peso que tengan, se va a presentar. Obviamente esto le va a ser por consumo, por un esfuerzo respiratorio mucho mayor, una taquipnea, pues obviamente puede consumir el surfactante y en los niños menores de las 30 semanas casi siempre es porque es una deficiencia del surfactante, ¿no? O no hay una buena producción de este mismo que mantenga los alvéolos abiertos. En el caso de la taquipnea transitoria del recién nacido, que también se puede llamar como síndrome de adaptación pulmonar o
pulmón húmedo es mucho más frecuente en pacientes que se presentan por cesárea o que son obtenidos por cesárea. Principalmente porque obviamente recordemos el mecanismo del trabajo de parto, hay una compresión torácica cuando pasan por el canal del parto. Entonces esto le va a ayudar a nuestro bebé, obviamente que saque ese líquido que está a nivel pulmonar. Si recuerdan la fisiología, cuando vimos en salud infantil, se vio la fisiología respiratoria en útero, se lleva a cabo solamente el intercambio a través del líquido. Este líquido tiene que ser expulsado, ¿verdad? Y salir completamente en el menos del minuto en el canal del parto que está saliendo ese bebé. Esto, como no se lleva a cabo como tal, ¿verdad? En la cesárea, entonces el niño puede tener estas manifestaciones de taquipnea o de dificultad respiratoria y que, digamos, es en una forma benigna que se puede aislar, ¿verdad? Es rarísimo que se presente en un prematuro esta taquipnea. Lo característico va a ser la enfermedad de membrana hialina y obviamente en un postmaduro se puede presentar, ¿verdad? Pero siempre y cuando haya sido obtenido por cesárea. Y bueno, el síndrome de aspiración de meconio es un poquito más frecuente, no se da en prematuros, por lo mismo que el prematuro tolera más la hipoxia, por decirlo así, la asfixia, y el meconio es producto de la asfixia perinatal por algún problema médico de la mamá, hipertensión o del mismo bebé que tenga sufrimiento fetal. El meconio es la expulsión obviamente, del contenido gástrico a nivel intestinal en el intraútero y pues se va a manifestar como esto, como meconio, ¿verdad? Entre más pastoso, por decirlo así, más negro y más oscuro, pues obviamente significa que ese bebé ha tenido más tiempo de sufrimiento fetal y obviamente está dado principalmente en un bebé, puede ser de término, ¿verdad? Pero con algunas características que haya presentado sufrimiento fetal o un trabajo de parto prolongado, circular del cordón, hipertensión en la mamá, preeclampsia, eclampsia, crisis convulsivas en la mamá, diabetes mellitus o algún otro tipo de enfermedad que le haya condicionado desprendimiento de placenta, calcificación de la misma placenta, que le esté condicionando sufrimiento fetal al bebé y obviamente se va a evacuar. Y este meconio pues puede ser demasiado pastoso, por decirlo así, o viscoso, porque es muy, muy viscoso de por sí el meconio. Y obviamente pues se va a ir a nivel de la vía aérea y va a conducir la asfixia como tal o la aspiración de este meconio. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características más importantes de cada uno de los tres temas para que a ustedes se les haga un poquito más fácil, porque obviamente estas patologías, si están en el servicio social o les toca en el internado y que requieran de trasladar a un bebé de estas características, es lo primero que les van a preguntar, que si es prematuro, que si es de término, que si fue obtenido por parto, por cesárea. Y entonces, obviamente, aunque a veces ustedes no den un diagnóstico como tal, ¿verdad? Pero bueno, a nivel pediátrico, nosotros, de acuerdo a las características clínicas que les acabo de mencionar, si es prematuro, si es cesárea, si es parto normal, si es postérmino, nosotros nos vamos a dar cuenta qué patología podría ser, ¿verdad? Claro que al principio su compañera comentó algunas otras patologías, ¿verdad? Como tal la neumonía, que ahí podríamos, obviamente, hacer diagnóstico diferencial si la madre tuviera algún proceso infeccioso durante el embarazo o sobre el parto que no haya sido bien controlado. Y obviamente, pues puede ser una neumonía, obviamente, ¿verdad? Pero las patologías que acabamos de ver, pues son de las más comunes. No sé si tengan algún comentario o pregunta sobre esto.
Doctora, una pregunta. Más o menos, ¿cómo podemos calcular la dosis del factor surfactante? Es que depende de la marca y depende del grado de que tengas tú de primero, segundo, tercer o cuarto grado. Generalmente, algunos lo calculan de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, algunos los calculan por unidades porque depende de la marca del surfactante. Y como dijo tu compañero, compañera, realmente no hay una dosis específica, ¿verdad? Y casi siempre eso lo va a manejar el neonatólogo. Es muy raro que nosotros como, al menos que seas un pediatra intensivista, obviamente lo vas a manejar, pero si eres pediatra general, no, siempre vas a recurrir a un neonatólogo, o si eres médico general, obviamente son medicamentos sumamente controlados porque tiene que estar intubado el paciente y tienes que ver la dosis respuesta y tienes que ver el efecto que está haciendo, ¿no? Entonces, como tal, no hay una dosis específica, como te digo, va a depender del el surfactante que se esté manejando y de la dosis que se esté, del peso del bebé que se vaya a administrar y del grado de enfermedad de membrana hialina que estemos hablando, ¿no? Obviamente una enfermedad de membrana hialina, un grado 2, generalmente en un grado 2 obviamente se puede empezar. En el grado 1 solamente es vigilancia del paciente, disminuir su trabajo como tal respiratorio, dándole un buen aporte calórico, un buen aporte nutricional, un buen aporte de temperatura. El niño que está con hipotermia o que pierde mayor cantidad de calor, obviamente te va a hacer mayor trabajo respiratorio y entonces va a consumir más ese surfactante aunado a su prematurez, pues obviamente si era un grado 1 que podría haber quedado en ese grado y mejorar en el lapso de 72 horas, lo vas a convertir en un grado 2 o 3 que va a requerir del surfactante. Entonces, muchas veces hay neonatólogos con un grado 1 con bajo peso o prematuros, por ejemplo, entre las 30 y 34 semanas y con una enfermedad de membrana hialina grado 1, pues se inician el manejo del surfactante más o menos de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso de esta si bien tu compañera comentó que la dosis única va a ser más bien dosis respuesta, dependiendo de esto, ¿verdad? Hay niños, por ejemplo, el grado 4 que van a requerir por lo menos unas 4 o 5 dosis, una diaria o 2 dosis diarias, más o menos por unos 3 o 4 días hasta que se revierta el proceso de esto, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ¿verdad? Del tipo de surfactante que estés manejando. No está como tal establecido, ¿verdad? No está bien establecido porque es una dosis respuesta de esto y depende del neonatólogo y de su experiencia que se tenga. Gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos el día de mañana. El día de mañana toca ictericia neonatal, que le toca a Ana Fernández. Y el día jueves tocaría sepsis neonatal, que le toca a Diana. Chirinos, por favor. Bueno, Jorge, ya te puse asistencia.
Recuerden que durante el tiempo que esté yo en clase no veo WhatsApp, no veo mensajes, no contesto llamadas porque estoy poniendo atención a la clase. Entonces, no sé si alguien más ingresó al final. Ahorita les voy a decir quién me faltó nada más de asistencia. Jocelyn Barrientos. De ahí en fuera todos tienen asistencia. Bueno, que estén bien, muchas gracias. Que les vaya bonito, nos vemos mañana.